Amén y amén. Bueno, arrancamos, hermanos, en esta noche a la clase y vamos con lo que es el lugar santísimo. Arrancamos ya con lo que es el lugar santísimo, pero hoy vamos a la parte número 2. Vamos a la parte número 2 del lugar santísimo. Así es de que por favor vaya hasta la página número 23. Página número 23. Página número 23, hermano. Ahí vamos a estar un ratito aprendiendo lo que Dios quiere enseñarnos. Página número 23. Vamos a estar con la segunda parte de el lugar santísimo. Una segunda parte de lo que es el lugar santísimo. Ok, bueno. Habíamos visto y hemos estado viendo durante todo este tiempo los diferentes utensilios que hay en el tabernáculo. Hemos visto que el tabernáculo se divide en tres partes. Hemos visto que el tabernáculo, las tres partes en las cuales se divide es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Hemos aprendido que en el atrio se encuentran dos utensilios que son el altar de bronce y el lavacro. Ambos materiales son hechos de bronce. Luego está el siguiente espacio. Ok, perfecto, hermanita, no hay ningún problema. Ok, le decía, en el segundo espacio, que es el lugar santo, se encuentra el candelabro, la mesa de los panes sin levadura y se encuentra el altar de incienso. Aquí ya cambia el material porque ya no es de bronce, sino que es de oro. Cada uno representa algo, cada una representaba algo que hemos estado viendo. Y luego para accesar al lugar santísimo, excelente hermana Evelyn, para accesar al lugar santísimo estaba lo que era el velo. Recuérdese que el velo era la parte que no permitía o que ponía la restricción al acceso al lugar santísimo, que era al lugar donde Dios se encontraba establecido ahí. Él había dicho que él quería hacer morada en ese lugar, que él quería hacer habitación en ese lugar, pero únicamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Ok, habiendo dicho eso, pasamos el velo, atravesamos el velo como los sacerdotes y hoy vamos a ingresar, hermano, a uno de los lugares más emblemáticos del Antiguo Testamento, que es el lugar santísimo. Vamos a tener ese privilegio de poder ingresar, hermano, donde solamente ingresaba el sumo sacerdote. Y lo primero que nos encontramos es el arca del pacto. Pero dentro del arca del pacto, o mejor dicho, sobre el arca del pacto, estaba algo llamado el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio, hermano? Bueno, vamos ahí en el material. El propiciatorio. Estamos en la página número 23. El propiciatorio. Vaya conmigo primero, hermano. Vaya conmigo, por favor, a la Biblia. Vamos a la que no miente. Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Vamos a leer el versículo 17. Éxodo 25, 17. Ahí vamos a ver el amparo bíblico que tenemos con respecto a lo que es el propiciatorio. Y vamos a estar viendo el significado, hermano. ¿Por qué era importante? ¿Por qué era importante de que hubiese ese lugar? ¿Qué significaba? ¿Para qué Dios había puesto el propiciatorio? Pues es lo que vamos a ver en esta noche. Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, versículo 17. Vea lo que dice la palabra de Dios. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Recuérdese que ya vimos cuánto mide un codo, entonces ya tiene usted la idea de cuánto aproximadamente medía el propiciatorio. Era la tapadera del arca del pacto. El propiciatorio era la tapadera del arca del pacto. Ok. Entonces, ¿cuál fue el propósito del propiciatorio? Es lo que vamos a ver a continuación. Vea. Propiciatorio viene del hebreo caporet. Ojo con este dato. Quiere le pone ahí pregunta de examen. El propiciatorio
viene del hebreo caporet y significa asiento de honor u obra de expiación. Eso significa el propiciatorio. Viene del hebreo caporet y significa asiento de honor u obra de expiación. Ahí en su pantalla puede ver cómo era el propiciatorio. Está la plancha de oro. Tiene alrededor para que no se saliese. Y están dos querubines frente a frente. En medio de esos dos querubines es de donde salía la voz del Eterno, con la que le hablaba tanto a Moisés como a Aarón. Ahora bien, ¿qué más podemos encontrar? Veamos. En este lugar era derramada la sangre sobre el propiciatorio cuando se daba la fiesta de el perdón, la fiesta del Yom Kippur. Entraba el sumo sacerdote o el día de la expiación. Entraba el sacerdote solamente una vez al año. Podía ingresar. No podía ingresar más veces. Y metía su dedo en la vasija con sangre que llevaba y rociaba el propiciatorio. ¿Cuántas veces? 7 veces. Ya lo vamos a ver más adelante. Y este era el evento más solemne que se podía realizar dentro del lugar santísimo. Vaya conmigo, por favor, al libro de Levítico, capítulo 16. Libro de Levítico, capítulo 16, versículos del 15 en adelante. Libro de Levítico, capítulo 16, versículos del 15 en adelante. Vea lo que dice la palabra. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, en el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Versículo 34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. No como él quiso, no como él creyó más bonito, no como él creyó que iba a ser mejor, no. Dice que Moisés lo hizo tal cual Jehová se lo había ordenado. Ok, veamos unas cosas ahí muy importantes. Solamente el sumo sacerdote podía estar en ese momento en el tabernáculo. De ahí nadie. Nadie, absolutamente nadie. Y solamente entraba una vez al año. Otro dato importante, ya lo vamos a ver más adelante. En esta fiesta, en ese momento, el sumo sacerdote se desprendía de sus vestiduras sacerdotales. Solo se quedaba con la túnica interior, la túnica blanca. Era con lo único que se quedaba. De ahí todo su vestiduras esplendorosas que le habían hecho al sumo sacerdote se las tenía que quitar.
porque era un acto de humildad. Y era un acto que era entre el Eterno y el sumo sacerdote. Y servía para presentar la ofrenda, para purificar las impurezas del pueblo de Israel. Para eso se presentaba el sumo sacerdote en el día de la expiación. Veamos un poco más. El Eterno había dejado establecido cómo debía ser la adoración, lo que a él le agradaba y lo que esperaba del pueblo. El Eterno había prometido estar presente sobre el propiciatorio. Era la presencia de Dios. Éxodo capítulo 25, versículo 22. Vaya conmigo, por favor. Éxodo capítulo 25, versículo 22. Éxodo 25, 22. Vea lo que dice la palabra. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre del propiciatorio. De entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Desde dónde salía la voz de en medio de los querubines? Es bien importante, hermano, que usted pueda revisar su Biblia lo que yo le estoy diciendo. Porque yo quiero que usted compruebe que en la Biblia dice lo que yo le estoy mencionando. Recuérdese que este es un seminario bíblico, no venimos a inventar nada. Todo lo que enseñamos tiene base bíblica. Y por eso es bien importante que usted pueda revisar en su Biblia. Es más, si usted puede hacer anotaciones, usted puede subrayar, usted puede hacer lo que usted quiera a la hora del estudio. Le va a servir, le va a ayudar más fácil a entenderlo y le va a servir a la hora de que usted exponga estos temas. Recuérdese que un día son ustedes los que van a dar estas materias. Y es bien importante que ustedes las puedan manejar muy bien. Es muy importante que ustedes las puedan manejar muy bien. Es más, yo le hago, no un reto, pero sí una sugerencia desde ya. Empiece a decirle al Señor, Señor, a mí me gustaría dar tal materia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo soñaba con dar las materias de teología. Bendito sea el Padre, las empecé a dar en el seminario. Y las que yo soñé esa día. Las que yo soñé esa día, sin pedirlas. Pero yo le digo, si usted siente pasión por enseñar, vuelvo y repito, esto no estaba ni en el guión, no sé ni por qué lo estoy diciendo. Pero si usted siente pasión por la enseñanza, así una pasión, pero pasión, usted de verdad se apasiona por esto, pídaselo a Dios. Señor, yo quisiera dar tal materia. Cuando nosotros nos contrataron en el seminario, a mí no me dijeron qué materias iba a dar, pero le dije al Señor, a mí me gustaría dar este. Di varias que nunca se las pedí, gloria a Dios por eso. Pero las que les pedí sí me las dieron. Me gustaba mucho la historia, me encanta la historia. Y me la da. Me acuerdo cuando se acercaba el fin del estudio, ya el cuarto, quinto año. Me acuerdo que le dije, Señor, dame el privilegio de dar la materia de Apocalipsis. Esa solo se la daban a los ya con tiempo, hermano, estar ahí. Ya estaban dadas, pues por decirlo así, esas materias. Y claro, si la gente muy preparada, conocedora. Y como siempre nos daban una carta donde nos decían las materias que nos daban. No, mira, hermano, yo casi chillo cuando veo ahí. Chillo es llorar, hermano, aquí en El Salvador. Yo casi lloro, hermano, cuando veo que decía ahí Apocalipsis. Para mí fue una emoción. Mire, el Eterno ha prometido estar presente. El Eterno está presente ahorita con usted. Él le dijo a Moisés, de ahí voy a hablarle yo, del propiciatorio. Éxodo capítulo 30, vaya conmigo, por favor. Éxodo capítulo 30, verso 6 y verso 36. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Verso 36.
y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Y el propiciatorio, hermano, era un lugar especial. Era el lugar de donde salía la voz de Dios, el lugar de la presencia de Dios. Por eso se le conocía como el asiento de honor, porque era el lugar máximo donde podía estar el Eterno. Se le conocía como el asiento de honor o el lugar donde se hacía la obra de expiación. Por eso es bien importante ese lugar. Avancemos. El propiciatorio era la tapa del arca del pacto. Estaba hecha de oro puro. Era una especie de trono portátil. Los querubines miraban hacia el centro del propiciatorio y sus alas extendidas cubrían la presencia del Eterno. Fíjese que algo bien curioso, los querubines siempre han sido protectores. Si usted, cuando llevemos la materia angelología, ahí vamos a ver la jerarquía de los ángeles y una de las cosas de los querubines es que ellos son protectores. Por eso cuando antes que se convirtiera en Satanás, le dice, oh, querubín protector. Él estaba protegiendo, estaba cerca del trono de Dios, hermano. Ok, vea. A ese lugar, a la presencia de Dios, los hebreos le llamaron Shekinah. Esa fue la palabra que ellos designaron para expresar la presencia de Dios. Esa palabra no aparece en la Biblia. Y usted lo ha escuchado muchas veces. La Shekinah, o hay iglesias que se llaman Shekinah. Pero esa palabra no aparece en la Biblia. Esa palabra la agregaron después, no aparece en la Biblia, pero para expresar la presencia de Dios. La ocuparon los hebreos y dijeron, bueno, vamos a ocupar palabra Shekinah, que fue la palabra usada por la tradición judía para expresar a la nube que representaba la gloria de Dios y la presencia. Pero esta palabra no, y repito, no aparece en el Antiguo Testamento. Una palabra que fue adherido después con el tiempo, pero en ninguna parte de la Biblia aparece Shekinah. Ok. Una palabra que le agregó la tradición judía. Bien interesante, ¿no? Bien interesante, ¿no? Porque muchas veces dicen, la Shekinah de Dios. Una palabra inventada, ¿no? Palabra que fue adjudicada por la tradición judía. ¿Está mal decirlo? No. ¿Está mal que las iglesias se llamen Shekinah? No. Pero es importante conocer de dónde viene. Ok. Bueno, seguimos. Ya entramos hoy sin materia, el arca del pacto, hermano. Éxodo capítulo 25, versículos del 10 al 22. Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, versículos del 10 al 22. Habla acerca ahí de cómo tenía que ser la construcción del arca del pacto. Vamos a ver solamente algunos versículos, hermano, para no nos alcance el tiempo para verlo todo. Éxodo capítulo 25, versículos del 10 hasta el 22. Éxodo capítulo 25, versículos del 10 hasta el 22. Vea lo que dice la palabra. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio de anchura, su altura de 2 codos y medio. Y la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera, y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor, lo que estuvimos viendo alrededor de eso, para que se acuerda que la cornisa, se acuerda si usted llevó conmigo cultura y geografía bíblica, era como una serie de ladrillos así para que la gente no cayera, eso es la cornisa. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos en cada un lado de uno de ellas y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, también las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos de los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Era el único utensilio, hermano, que las varas nunca se quitaban.
De ahí los demás se metían las varas y se sacaban, se metían y se sacaban. Pero con el respecto a lo que era el arca del pacto, no, y repito, no se sacaban las varas de ella. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 2 codos y medio, lo que voy a estar explicando. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás a los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín a un extremo y un querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando hacia el propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Desde ahí le iba a hablar. Dios le dijo claramente, en medio de los 2 querubines va a salir mi voz. En medio de los 2 querubines yo te voy a hablar, Moisés. Y yo le voy a hablar a Aarón y le voy a explicar qué es lo que yo necesito para mi pueblo. Los utensilios eran sagrados, simbolizaban la presencia misma del Eterno. Estaba resguardada en el lugar santísimo. Ojo, vea qué interesante. El grueso del velo no permitía. Y fíjense, no era un velo cualquiera, hermano. Dicen los conocedores, dicen que era aproximadamente 10 centímetros de grosor el velo. Y por la forma en que estaba entrelazado, era casi imposible romperlo. Dicen por ahí que si pusieran 2 caballos a alar el velo, no lo romperían. Midiendo la fuerza. Obviamente nunca lo hicieron, hermano. Jamás agarraron 2 caballos y pusieron el velo en medio. No, estaban haciendo una comparación. ¿Por qué les digo este dato, hermano? Porque fue bien importante cuando el Mesías murió. Porque el velo se rompió. Y se rasgó, no de abajo para arriba, como aparentemente tendría que ser, si el velo era alto, hermano. Si hubiera roto el ser humano, se hubiera roto de abajo para arriba. Lo rompe, se abre. Pero el velo se rompe de arriba hacia abajo. Porque era el Eterno diciendo, hey, ya no hay más. Stop. Hay libre acceso al trono de la gracia. Oye, ¿usted entiende este versículo? Cuando dice, tenemos libre acceso al trono de la gracia. ¿Y dónde está el trono de la gracia? Está haciendo referencia al propiciatorio, al caporet, al trono. Por eso usted y yo podemos decir hoy confiadamente y libremente que usted y yo tenemos libre acceso al trono de la gracia. Ya no necesitamos un sumo sacerdote, ya no necesitamos un sacerdote. Lo único que usted necesita es doblar su rodilla. Lo único que usted necesita es orar. Pero si usted no me dejará mentir, lo que el pueblo de Dios lo que menos hace es orar. Lo que menos hacemos es orar. O hacemos oraciones expresas. A la hora de comer, peor si andamos hambre. Señor, bendice lo que va para adentro. Amén. Se acabó. Señor, estira la mano, encojo el codo, lo queda bendecido todo. Démosle con todo. No. Mire. O si andamos sueño. A la hora de dormir. Si es que oramos de rodillas. Si es que. Porque si oramos acostados ni la terminamos. Señor Jesús, amén. A luz. Ya acabó.
Fíjese que la oración produce sueño. Ya le voy a explicar por qué. Y a veces también la paz del Señor trae sueño. Por eso es que algunos, yo no sé si me están llamando o qué, en la clase, yo los veo de repente, esto lo están haciendo así, yo no digo, si no sé si me estarán llamando o qué, pero bueno, mire, para aquellos que dicen, mire, yo no puedo dormir en las noches, me da insomnio, agarre la Biblia y empiece a leerla. Le garantizo que no termina ni siquiera de leer un capítulo. Si los psicólogos ocuparan esta terapia, obviamente no lo van a hacer, la mayoría no son creyentes, le resolverían el sueño a mucha gente. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia trae paz. La palabra de Dios trae paz. Y usted le empieza a leer, de repente los ojitos se le empiezan a cruzar. Y si está ya por Daniel, vea, ya ni leer ni pronunciar puede bien Nabucodonosor. Ya ni hay, hasta pela los ojos para verlo bien cómo es que dice. Porque llega la paz de Dios. Mire, el arca era un cofre de madera de acacia, lo que le acabo de estar explicando hace un momento, recubierta de oro por dentro y por fuera. El día de la expiación o el Yom Kippur, Yom es día en hebreo, Kippur es no expiación, por algo así. El sumo sacerdote presentaba el holocausto y la sangre la salpicaba en el propiciatorio para expiar los pecados del pueblo. La pregunta es, ¿qué había dentro del arca? Y muchas veces nosotros lo hemos dicho y lo hemos mencionado. Ay, que estaba esto, está, y lo conocemos. Pero muchos no conocemos el versículo bíblico. Qué bueno que hoy ya aparece ahí en la separata. Se me olvidó quitárselo, ¿no? Porque le hubiera preguntado, ¿dónde dice? ¿Dónde dice? Me los quiebro, hermano. Que el segundo examen hubiera sido, ¿dónde aparece los utensilios de la... Ay, Dios. Me lo hubiera quebrado a todos. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué había dentro del arca del pacto? Como dicen los jovencitos ahora, hagamos un unboxing. ¿Qué es lo que hay adentro del arca del pacto? Ok, vamos a ver. Número 1. Estaban las tablas de la ley. Los mandamientos que el Eterno le había dejado a Moisés. Ya hemos visto por qué habían dos tablas. Lo explicamos la vez pasada. Espero que se acuerden por qué habían dos tablas. Si no se acuerdan, les voy a hacer un breve recuerdo, porque ya había algunas caritas por ahí como que, ups, que no se le vaya a ocurrir al pastor preguntarme a mí porque me aplazó el examen. No, hasta la cámara apagaron. Vea, mire, ¿por qué dos tablas? Porque cuando se hacía un pacto y se escribía en piedra, una parte le quedaba a una persona y la otra parte le quedaba a la otra, como garantía que el pacto se tenía que cumplir. Por eso usted ha escuchado que dice, es que está escrito en piedra, pero no sabemos ni dónde viene. Entonces, ¿por qué el pacto en el Antiguo Testamento, en la Antigüedad, se hacía en piedra y una parte le quedaba a una persona y la otra le quedaba a la otra como garantía que el pacto se iba a cumplir? Se comprometía a la otra persona a cumplir el pacto. El Eterno, como no falla, como no miente, él no necesitaba la parte, la garantía de él. Por eso quedaron las dos tablas. Las dos tablas tenían exactamente lo mismo. No es que en una eran 5 y la otra eran 5. Eso es mentira. Que en una eran 4 y en las otras eran 6. Por eso los 10 mandamientos. Tampoco. Las dos tablas contenían los mandamientos del Eterno. Exactamente lo mismo. Ok. Avancemos. También encontramos la vara de Aarón que reverdeció. Porque esa era la garantía de que el Eterno había escogido a Aarón. Y la garantía que el respaldo del Eterno estaba con ellos. Otra de las cosas que encontramos también es la vasija con maná. Un dato bien curioso. Yo no sé si usted se acuerda,
cuando el Eterno les dijo al pueblo de Israel, van a ir a recoger maná. Por ahí me escriben qué significa maná. Vamos a ver si se acuerdan de la materia. Ok. ¿Qué significa maná? Señorita, ¿viste? Le escucho. Pan caído del cielo. Me la voy a volver a poner cero, oiga. No significa eso. Hermano, significa, ¿y esto qué es? Algo así. ¿Qué es esto? ¿Qué es ¿Esto esto? qué es? ¿Qué es esto? Correcto. Correcto. Maná significa ¿qué es esto? Mire. Y el Eterno le dijo, vaya, 5 días van a recoger, denle lo que ustedes coman. Pero no guarden para el día siguiente porque se ven gusanar. El 6º día recojan doble porción porque el 7º no va a caer. El pueblo de Israel, muy obediente, salió a recoger durante los 5 días. Pero, como no le creían a la palabra, no vaya a ser que mañana no caiga, mejor voy a agarrar otro poquito. Y al día siguiente se les engusanaba. Y el Eterno se molestaba y le decía a Moisés, mira, tu pueblo desobediente, necio, les estoy diciendo que todos los días les voy a dar de comer. El 6º día les daba chance que recogieran doble porque el 7º no iba a caer para nada. Recogían doble, pero como siempre de campeones, volvían a salir a los campos. Tal vez encontraban un poquito, tal vez había caído y se volvía a molestar el Eterno y le decía a Moisés, Moisés, ¿por qué tu pueblo es tan necio? Moisés, ¿por qué les cuesta creer a mi palabra? Yo le hago a usted esta pregunta en esta noche y me la hago yo mismo. ¿Por qué nos cuesta creer tanto en la palabra de Dios, hermano? Nunca ha fallado Dios. Lo que él ha dicho lo cumple. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta, hermano? Porque nuestra naturaleza así es. Pero bueno, seguimos. ¿Dónde encontramos esto? Hebreos 9:4. Busquemos el respaldo bíblico. Busquemos el respaldo bíblico de lo que le estoy hablando. Vaya conmigo, por favor. Hebreos, capítulo 9, versículo 4. Hebreos 9:4. Qué feo ha de haber sido para aquellos que le tenían pánico a los gusanos, hermano, encontrar la vasija llena de gusanos. Yo si hubiera encontrado gusanos no me hubiera pasado nada. Hubiera encontrado ratones, me muero, hermano. Confieso públicamente, le tengo pánico a los ratones. Pero bueno, sigamos. Mire. Vea lo que dice Hebreos 9:4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía, y dice, el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Hebreos 9:4 nos garantiza y nos dice que había dentro del arca del pacto. Ok, avancemos. Vamos a ver un video ahorita de cómo fue la construcción de el arca del pacto. Y okay, vamos a ver el recorrido que hizo el arca durante todo el tiempo que estuvo en la tierra. Vamos a ver el recorrido que hizo. Este también ahí lo tiene en su material. Y desde las construcciones de Moisés, que se hizo el arca del pacto y toda la cuestión, que se confeccionó el velo, cómo el arca fue transportada por todo el desierto. Luego llega
con Josué cuando ellos cruzan el río Jordán. Luego de conquistar la ciudad de Hai, se recuerda el pacto en el monte Ebal. Luego se instala el tabernáculo en Silo. Luego el arca es llevada a Betel. Luego el arca, en el arca del pacto, perdón, luego en el arca, cuando ya estaba el tabernáculo establecido, es cuando el Eterno le habla a un niño llamado Samuel. Los filisteos capturan el arca. Y cuando iba de regreso, el Eterno hace morir a los hombres por mirar dentro del arca. El arca también pasó por la casa de Obed-Edom, donde dice la palabra que hasta el pasto de este hombre cambió, porque cuando nosotros le damos cabida a la presencia de Dios en nuestros hogares cambian. Dios se lleva el arca a Jerusalén. David huye con el arca. Luego Salomón, cuando construye el templo, introduce el arca en el lugar santísimo. Josías recupera el libro de la ley y coloca el arca en el templo. Y Jeremías habla acerca de la profecía que no se acordarán del arca, ni la echarán de menos, ni se hará otra. ¿Por qué? Porque iba a ser reemplazada por la presencia de Jehová. Algunos estudiosos creen que cuando los babilonios destruyeron Jerusalén en el año 586 y saquearon el templo, probablemente Nabucodonosor tomó el arca y la destruyó. Algunos lo dicen. Otros dicen que el arca desapareció. Otros dicen que está enterrada. La verdad que simple y sencillamente el arca desaparece. Desaparece del mapa bíblico. No se menciona más. Pero sí algo muy interesante que dice que ya no se acordarán porque la presencia de Dios iba a estar. El arca se menciona ya en el libro del Apocalipsis capítulo 11, donde dice que el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Era necesario después el arca? No. Porque la presencia de Dios ya no habita en el tabernáculo. La presencia de Dios hoy habita en nuestros corazones, dependiendo de nosotros qué tanta espacio le demos. Antes de iniciar las fiestas del Eterno, yo le voy a invitar a que conmigo dé un recorrido por el tabernáculo, pero quiero que pueda imaginarse y sentir esto que yo le quiero transmitir, del privilegio de poder entrar donde mucha gente no pudo entrar. Que usted y yo estudiemos el tabernáculo es un privilegio muy grande porque mucha de la gente que vivió en ese lugar nunca pudo entrar. Mucha de la gente que pasó ahí nunca pudo entrar. Y usted y yo en esta noche vamos a tener el privilegio a través de una pantalla, sí, pero sigue siendo la misma presencia de Dios, la cual usted y yo vamos a aprender. Arrancamos entonces ya con lo que es las fiestas del Eterno. Muchos de los creyentes, hermanos, fíjese que en la actualidad se preguntan por qué deben estudiar las fiestas del Eterno si estas pertenecen al Antiguo Testamento, si le competen al pueblo judío. Pero la palabra de Dios nos revela algo totalmente distinto. Nos invita a conocer y a ser parte de cada una de estas celebraciones para conocer más a fondo al Dios de la Biblia y a su Mesías prometido. En esta noche vamos a escuchar unas 2, 3 opiniones por ahí
con respecto a lo que ustedes saben de las fiestas, si saben cuáles son y la importancia de cada una de ellas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No importa que usted tenga poca información, lo que yo quiero hacer es un panorama, un paneo más o menos ahí de qué es lo que ustedes han entendido o han escuchado o han aprendido con respecto a las fiestas del Eterno. Así es de que voluntariamente vamos a escuchar unas 2, 3 personas y si no, pues dedocráticamente yo lo voy a escoger. Usted diga, ¿no? Si usted quiere participar, levante su manito y me explica qué entiende usted por las fiestas del Eterno, qué ha escuchado, qué le han dicho, qué ha aprendido. No se me alboroten, hermano, solo 3, por favor. Ok, bueno. No les digo a mis alumnos, aunque mire para otro lado, a usted le voy a preguntarle. Vamos a ver, vamos a escoger 3 en esta noche, para que nos digan. Vamos a ver. Vamos a escoger solo gente guapa en esta noche. Vamos a ver, vamos a arrancar con mi hermano Juan Carlos Martínez. Con usted arrancamos, de ahí vamos a escuchar, quiero ver, mi hermana Mirta. Y vamos a cerrar con mi hermana Lupita. Ok, vamos a ver, hermano Juan Carlos, luego nuestra hermana Mirta y luego nuestra hermana Lupita. Así a grosso modo, lo que ustedes han escuchado acerca de la fiesta, hermano, o el significado o qué han aprendido de ellas, para ver, tener un panorama más o menos general de qué es lo que se conoce de las fiestas del Eterno. Así de que apago mi micrófono, nos quedamos con usted, hermano Juan Carlos, lo escuchamos. Amén. Gracias, hermano pastor. Dios les bendiga en esta noche. Les saludo con la paz de Dios a todos los hermanos. ¿Sí me escuchan? Voy a levantar un poquito el volumen. Sí, tal vez sí, porque casi no le escuché muy bien. No lo entendía, pero hoy sí yo creo que lo voy a escuchar mejor. Bueno, ahí me pueden escuchar. Se le escucha un poquito mejor. Bien, hermano. La fiesta del Eterno. Sabemos que el pueblo de Dios, cuando salía de Egipto, quería adorar a Dios. Necesitaba adorar a Dios. Pero sabía las adoraciones que tenían el pueblo de Egipto, ¿no? Más bien Dios quería enseñarle a ellos cómo adorarle a Él, ¿sí? Entonces dispuso estas fiestas para que ellos puedan adorar a Dios como ellos sentían en su corazón, ¿sí? Bueno, son 7 las fiestas anuales, y de las cuales, bueno, no me acuerdo todas, pero algunas puedo enumerarlas, ¿sí? Sería la fiesta de las cabañas, la fiesta de las cosechas, la fiesta eh, sería eh, aquí no me, no me sale eh, las fiestas de la liberación, sería de la Pascua, ¿sí? Y bueno, tenían todos sus requisitos, sus formas de expresar y sus formas de prepararse para ellas, ¿no? Y la concurrencia que era Dios eh, acudía a la concurrencia de algunos de la totalidad de la población, del pueblo, otros, no todos, sino cierta parte del pueblo. Y bueno, de esa manera Dios pudo mostrarle cómo tenían que adorarle a Él de tal forma, ¿no? De llegarse a Dios y de agradecer por todo lo que... Y también recordarle, por ejemplo, en la fiesta de las cabañas, de dónde habían salido, de dónde habían, digamos, de dónde provenían ellos, que no se olviden de dónde ellos provenían, ¿sí? Y bueno, más o menos es un panorama de lo que
Dios me bendiga. Dios me bendiga, hermano. Excelente, excelente. Gracias, gracias, mi hermano Juan Carlos. Excelente, gracias, mi hermano Juan Carlos. Mi hermana Mirta, la escuchamos. Buenas noches, hermano. ¿Cómo están? No sé mucho de eso, pero creo que son las fiestas del Eterno. Yo entiendo como las fiestas que Dios envió al pueblo para que nosotros hoy festejemos. Sería como un ejemplo, como la Pascua. Sería, no sé, de muchas fiestas. Estoy aprendiendo. Ok, excelente. Claro, aquí estamos, todos estamos para aprender, hermanita Mirta. Excelente, gracias. Gracias, gracias, hermana Mirta. Y cerramos, hermana Lupita, la escuchamos. Bueno, que el Señor bendiga esta noche, pastor y amados hermanos. Como bien decía el hermano al principio, ¿verdad? Era como un recordatorio, ¿verdad? Las fiestas del Eterno para los israelitas, ¿verdad? Para que se recordaran de cada cosa que Dios había hecho con ellos, ¿verdad? Como lo vemos en la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Ellos se recordaban ahí de que Dios los había librado, los había liberado de la esclavitud y cómo habían podido pasar aún, ¿verdad? En medio de una crisis tan fuerte como también no fueron las plagas, mas sin embargo Dios los libró. También vemos la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Es una fiesta muy bonita, incluso en esa fiesta Dios derramó de su Espíritu Santo por primera vez. Entonces, yo siento ¿va? Que era para que los israelitas no se olvidaran ¿va? Del pacto de Dios con el pueblo de Israel y aún nosotros también nos podemos pensar ¿va? O meditar en eso, reflexionar de que Dios siempre ha estado presente y aún tiene misericordia de nosotros en cada momento y nos revela ¿va? Su propósito divino a cada instante de nuestra vida. Yo creo que solo eso, pues. Ok, excelente, gracias, gracias, hermana Lupita. Y aquí una pregunta igual, general para todos. ¿Debería la iglesia de Cristo celebrar estas fiestas? ¿Qué creen ustedes, sí o no? Yo pienso que sí sería bonito, pues, con Sería bonito, dice por ahí. ¿Habrá alguien más que tenga otra opinión? ¿Creen que la iglesia de Cristo debería de celebrar? No todas, dice. No todas, ok. Bueno. ¿Alguien más? ¿Una opinión más antes de irnos? Además del estudio, ¿habrá alguien más? ¿Creen ustedes que la iglesia de Cristo debería de celebrarlas? Sí, porque somos seguidores de Cristo. Ok, bueno. Fíjese de que es muy interesante, hermano, conocer las fiestas y el propósito de cada una de ellas, por qué Dios las dejó y para qué las dejó. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender a la luz de la palabra y lo que nos resta del estudio de todas las fiestas que vamos a ir viendo y la importancia de cada una de ellas y su cumplimiento. Muchas veces nosotros decimos, es que eso es del Antiguo Testamento. Es que son fiestas judías, dicen algunos por ahí. Son fiestas que Dios dejó plasmado. ¿Para qué y por qué? Es lo que nosotros vamos a averiguar en esta noche. Ok, bueno. ¿Por qué celebrar las fiestas? Es muy común que cuando nos hablan de las fiestas de Israel nos parecen ajenas a nuestra cultura o nuestras costumbres. Sin embargo, cuando examinamos la Biblia, ojo, vea qué interesante. Sin embargo, cuando examinamos la Biblia, nos damos cuenta que las fiestas de los judíos, como dicen algunos, son realmente las fiestas del Señor y por tanto a Él le pertenece. No son fiestas del pueblo hebreo, no son fiestas judías, son fiestas que le pertenecen al Eterno. Vaya conmigo, por favor, a Levíticos capítulo 23. Levítico capítulo 23. Levíticos capítulo 23. Vamos a leer versículo 1 y 2. Levítico capítulo 23, versículo 1 y 2. Vea lo que dice la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová
las cuales proclamaréis como santas convocaciones, van a ser estas: las fiestas de Jehová, las fiestas del Eterno, es decir, le pertenecen a él. Y cada fiesta dice que eran santas convocaciones. ¿Qué quiere decir eso para que lo entendamos más fácil? Cada fiesta era un Shabbat, independientemente cayera el día de reposo o no. Cada fiesta era un Shabbat, un Shabbatón, un sábado alto le llamaban. Por eso es bien importante conocer, hermano. Y la gente dice, es que yo guardo el sábado, dicen los adventistas. Sí, pero ¿y los otros sábados? ¿Y los otros Shabbat? Los Shabbat de las fiestas del Eterno. Mi hermano Carlito, lo escuchamos, dele con todo. Una pregunta, bendiciones, hermanos. Normalmente hay algunos que sabemos que el día del Señor es el día domingo, sabemos, ¿va? Pero en la Biblia y ciertas cosas que he dado cuenta lo menciona día sábado. En realidad, ¿qué día es? ¿Sábado o domingo? O sea, pregunto porque hay mucha gente que dice el domingo, el día del Señor, que no sé qué, pero hay partes de la Biblia donde creo que dice que se menciona el sábado. Buena pregunta para un debate, para los estudiantes de teología del segundo ciclo. Mis amados hermanos, ¿qué dicen ustedes? Antes de dar la respuesta. ¿Cuál es el día del Señor? ¿El Shabbat o el domingo? Todos los días, hermano. Todos los días, dicen por ahí. Según la Biblia, el sábado. Pero nosotros ahora lo celebramos domingo. ¿Y por qué? ¿Quién dijo que lo cambiaran? Según el calendario gregoriano, el primer día de la semana es el domingo e incluso el de nosotros también ahora. El día del Shabbat sería el sábado. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ok, vea qué interesante se ponen estos temas. Entonces, la pregunta sería, ¿qué día vamos a celebrar? ¿O el domingo? Según el bíblico, ¿de qué señora, de quién hablaba el contexto bíblico? Se hablaba de Jesús, se toma que el día del Señor fue el día de su resurrección. Entonces, por eso se toma que es el domingo. Depende. ¿Sí? Ok, gracias, hermano Juan Carlos. Fíjese que hay una materia muy hermosa que se llama Historia de la Iglesia. Es la que está llevando ahorita Antiguo Ingreso. Y ahí estamos viendo este dilema. Bueno, ya lo vimos, este dilema con respecto al Shabbat, que si era domingo o cómo fue que surgió el domingo. ¿Para quién se le ocurrió domingo? ¿Quién dijo cambiemos de Shabbat para domingo? Y dijeron por ahí algo muy interesante. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y entonces, ¿por qué vamos a la iglesia el domingo? Y escuche esto, pastor. Dice el libro de Isaías 66, versos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerán su descendencia y su nombre, y de mes en mes, y de sábado en sábado. El día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Excelente. Bueno, para ir aterrizando. Buena pregunta, hermano Carlitos. Me llega. Siempre bien, ese tipo de preguntas son bonitas, hasta lo despiertan a uno. Mire, para comenzar, primero establezcamos el día hebreo, que es muy importante. Tenemos que meternos en eso primero, la cultura. No es el mismo día que nosotros. Cuando le digo no es el mismo día, no es el mismo conteo. ¿Alguien sabe a qué horas comienza el día hebreo? Para ellos, ¿a qué horas comienza el día hebreo?
A las 6 p.m. Es correcto. A esa hora, para ellos comienza a contar el día. A las 6. Hasta 5:59 del día siguiente. Eso es un día para ellos. Pastor, con permiso, en Génesis dice que de tarde a tarde es un día. Y Dios Es correcto. Y gracias, una clase muy buena, los felicito. Muchísimas gracias, gracias, gracias. La gloria sea al Eterno. Mire, en base a Génesis es que los hebreos establecieron que de tarde a tarde era un día. Porque si usted ha leído, la creación dice, y fue la tarde y la mañana un día. Si usted nunca lo había leído, se lo había leído y lo había pasado de noche, vaya a leerlo por ahí. Y ahí aparece que de tarde a tarde es un día. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Shabbat comenzaría para nosotros el viernes a las 6 de la tarde y finalizaría el día sábado a las 5:59 p.m. Ese sería el Shabbat. Ok. ¿Cuál entonces debería de ser el día que la iglesia debería de celebrar? Vean, algo que tenemos que entender son la cultura. Por ahí comencemos, la cultura. Porque si nos vamos a enfrascar, y por eso le decía que es bien importante conocer las fiestas, y usted va a encontrar la riqueza que hay ahí. Una de las cosas importantes es de conocer las fiestas, es que si nosotros decimos guardar el Shabbat, guardar el sábado, que le llama la gente, que realmente no se llama sábado, se llama Shabbat. Ese es el día del Señor, el Shabbat. Sábado fue el nombre que le va. Otra cuestión. ¿Quién le puso el nombre a los días? Los días tienen su significado, hermano. Por ejemplo, lunes está refiriéndose al dios Luna, la diosa Luna, Marte, al guerrero, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno y el domingo, el Sunday, que era el día del sol. Así fueron establecidos los nombres. Antes no tenían nombre. Se les conocía como el segundo día, el tercer día, el cuarto día después de Shabbat. Así se les conocía con esos nombres. Con el tiempo, hermano, fueron surgiendo los nombres, así como le pusieron los nombres a los meses, así le pusieron nombre a los días. Todo con relación a los dioses. Por ejemplo, no sé si usted se ha dado cuenta, por ejemplo, diciembre, antes era el 10º mes, por eso se llama diciembre, era diciembre, el 10º mes. Pero a alguien se le ocurrió y le agregó 2 meses por ahí más, que fue enero y febrero, por las guerras que se daban allá en marzo. Entonces, adelantan, meten enero, febrero como los primeros meses, y diciembre, que era el 10º mes, quedó en el 12º mes. Así fue como hicieron ese relajo por ahí. Más o menos va con los días. Así también hicieron con el mes séptimo. O sea, septiembre era séptimo y le pusieron 9, mes 9. Es correcto, es correcto. Entonces, el hombre se ha ido encargando de vuelta a estas cosas. ¿Qué es lo que a nosotros nos toca? Ok, vea, primero conocer la cultura, primero conocer de dónde viene y saber que cada fiesta era un Shabbat o un Shabbatón o un sábado alto, un día de reposo alto, un día de reposo solemne se le conoce. Todas las fiestas tenían que ser día de reposo, todas. Entonces, en la actualidad, nadie puede decir, no, yo guardo el día de reposo del Señor, porque son varios Shabbat. No solo es uno, son los Shabbat de las fiestas. Son los Shabbat que hay en medio de la fiesta. Por ejemplo, la fiesta de Pesaj, ese es un Shabbat. El día siguiente que comienza la fiesta de panes sin levadura también es Shabbat. Finalizando la fiesta es otro Shabbat. Entonces, son varios días que son días de reposo. Ahora bien, cerrando, aterrizando. La pregunta de Carlos. ¿Cuál es el día del Señor? Bueno, fácilmente, hermano. Cuando el Mesías estuvo acá en la tierra, dice que él vino
Él dice, y la palabra de Dios dice, y ahí se agarran un versículo alguno, es que Dios no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Correcto. Él vino a dar la correcta interpretación de la Biblia. Porque hasta la fecha, los fariseos se habían adueñado de Torah, de la ley. Y ellos le habían puesto agregado. Para que tenga una idea, los preceptos que el Eterno dejó son 613. Esos son los mandamientos o preceptos, como le quiera llamar. No son 10, son 613. De los cuales, para la época del Mesías, le habían hecho tanto agregados a los días de reposo que de 613 se habían convertido en casi 21,000 preceptos de todo lo que ellos le fueron agregando. Cuando el Eterno dejó establecido el Shabbat, les dijo va a ser día de reposo para que adoren a Dios, punto. Pero los fariseos empezaron a agarrar tan a pecho cada una de ellas, cosa que ellos no cumplían, pero sí se las exponían a otros. Por eso el Mesías les dice, ustedes ponen carga que ustedes no quieren llevar, ni siquiera poner la mano. Entonces los fariseos empezaron a agregarle a tal grado que decían, no, esto no lo haga porque es trabajo. No, esto no hay que hacerlo porque es trabajo. Sabe que en la actualidad los judíos ortodoxos que todavía están esperando al Mesías, que dicen que cumplen la ley, no cortan ni papel higiénico ese día, porque dicen que es trabajo. ¿Sabe usted que hay edificios donde contratan a personas no judías para que cuando un judío suba el elevador, la otra persona pulse el botón? Porque si ellos lo hacen es trabajo. Entonces, ellos empezaron a poner lo ceremonial arriba de lo moral. Cuando el Eterno dejó establecida la ley, él lo que quería era lo moral. A Dios no le importa lo ceremonial. Por eso usted ve que cuando aparece el Mesías, todas las ceremonias desaparecen. Ya no hay necesidad de macho cabrío, ya no hay necesidad de sacrificios, ya no hay necesidad de holocaustos, porque la ofrenda perfecta se presentó. Entonces, ¿qué vino el Mesías? Les dijo, hey, yo no he venido a abrogarla, yo he venido a cumplirla. Les voy a explicar cómo se interpreta la ley. Y por eso, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio de Mateo es el estilo de vida de un creyente. Y él viene y explica cómo debe de ser la ley. Jesús dijo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Empieza el Mesías a dar una correcta interpretación y por eso la gente no le creyó que él era el Mesías. Porque un Mesías era un militar, un guerrero. Y ellos esperaban un Mesías libertador. Y aparece un Mesías que les dice, si te dan en una mejilla, ponle la otra. No, este no es el Mesías, no es libertador. No le creyeron. No le creyeron. Sí, pero son unos calendarios mandados a hacer. No es que todos los hebreos lo manejen, mi hermano, sino que fue una cierta cantidad de calendarios que se mandó a hacer con el fin de que ellos decían que el sábado el Shabbat no lo guardaban, pero era realmente así el día. Pero a la luz de la palabra podemos ver que el Shabbat comienza el viernes 6 de la tarde. Muy interesante el dato, hermano Marcos, muy interesante. Vea, ojo con esto. ¿Cuál sería el día que nosotros debemos de celebrar? Jesucristo dijo, Él es el Dios del día de reposo. Él es el Señor del día de reposo y cualquier día, hermano. Hoy ya nosotros ya no somos ceremoniales. Nosotros somos morales. Importa más lo moral que lo ceremonial. Porque yo puedo guardar todo lo ceremonial, hermano, y de nada me sirve. Yo puedo sacrificar, puedo presentar holocausto, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro y odiar a mi prójimo. El mismo Eterno le dijo al rey Saúl, a mí no me interesan los holocaustos, prefiero la obediencia. Vea qué interesante, hermano. Pero es muy bonito que nosotros conozcamos las fiestas y veamos el por qué y de dónde viene y cómo se celebra. Aterrizando nuevamente. ¿Cuál es el día que nosotros deberíamos de celebrar? ¿El sábado o el domingo? Todos. Porque Dios, el Eterno y su Mesías son los señores de todos los días.
Y recuérdese, no podemos mezclar las dispensaciones. El Shabbat había sido establecido para el pueblo hebreo para que ese momento ellos llegaran a adorar, porque ellos no podían ir a adorar otro día. Nosotros tenemos libre acceso, no se olvide de esa palabra, tenemos libre acceso al trono de la gracia. El velo fue roto y ahora ya nada nos impide acercarnos a Dios. Lo único que nos impide es nuestra falta de adoración a Dios. Pero no hay nada que ya no necesitamos un sumo sacerdote. Ya no necesitamos nada de eso, porque hoy usted y yo podemos acercarnos a Él. Ok, avancemos. Veamos el significado de la palabra fiesta, porque vamos a las fiestas del Eterno, pero escuchamos, conozcamos las fiestas. ¿De dónde vienen? Bueno, dos palabras importantes aparecen en Levítico capítulo 23 y ambas palabras son traducidas como fiesta. Una de ellas es Moadim, Moadim, que significa un tiempo señalado o una fiesta solemne. Y otra palabra es la palabra Hag, como que pronuncia la K y la J al mismo tiempo, Hag, que significa celebrar, danzar o moverse en círculos. Por eso usted ha visto las danzas judías, que ellos hacen círculos, se agarran de las manos y danzan y levantan los pies así, porque viene de esta palabra. Los hebreos saben lo que ellos hacen, hermanos, y no es invento. Y ya les voy a poner un video por ahí de una celebración judía, donde ellos hacen los círculos y están danzando el Hava Nagila, que es una canción tradicional de ellos. Y empiezan, y usted lo va a ver que hacen círculo y mueven los pies, porque están haciendo conmemoración a esto, a la palabra Hag, que es alegría, que es danza. Mire, a nosotros nos han enseñado un Dios de mentira, porque nos dicen, no, Dios es un Dios solemne. No, es que a Dios no le gusta esa alabanza, a Dios no le gusta la batería, porque la batería es del diablo. Mi estimado, el Eterno es un Dios de fiestas. El Eterno, cuando le dijo a su pueblo, celebren, diviértanse. A nosotros nos han vendido un evangelio mal. A nosotros nos han vendido llegar a la iglesia y con una cara de sufrido, hermano. Y más cuando oramos, hasta turramos la cara, que creemos que Dios nos va a oír más así. No. Un hermano que una vez me dijo, usted no es solemne. ¿Y por qué? Porque usted a veces ora con los ojos abiertos. ¿Y qué tiene que ver? Volvemos religiosos, hermano. Volvemos religiosos. Usted ha visto que hay gente que hasta turra la cara y como que dicen que entre más la turra, Dios más le va a escuchar. No es así. No es así, hermano. Ahora bien, vaya conmigo, por favor. Génesis. Vamos al principio de las cosas, hermano. Ahí vamos a ver cuando el Eterno dejó establecido esto. Génesis capítulo 1. Capítulo 1, versículo 14. Con esto ya casi vamos cerrando, hermano. El tiempo nos come, por Dios. Génesis capítulo 1, versículo 14. Vea lo que dice la palabra de Dios. Y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Vea qué interesante. Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día, es decir, el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, la luna. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Ve algo interesante, hermano. Cuando dice el versículo 14, y sirvan de señales para las estaciones, está ocupando la palabra Moadim, que sirvan para las fiestas. ¿Sabe que las fiestas del Eterno están marcadas bajo el sol y la luna? Bajo sus astros. Si usted ve la fiesta de Pesaj, siempre cae en luna llena. Ellos hacían las cuentas con los astros. Ellos eran muy inteligentes, hermano. Ellos las fiestas las marcaban según
las estrellas, según el sol, la luna. Le tengo una para cuando lleve conmigo Daniel. ¿Sabe que Daniel recibió precisamente el día de la aparición del Mesías? Bíblicamente yo se lo puedo demostrar cuando aparece el Mesías. Fecha. ¿Cuándo muere? Fecha. Porque el Eterno le reveló a Daniel en la profecía de las 70 semanas. Pero eso lo vamos a ver cuando lleve conmigo Daniel. Mis amados hermanos, nos quedamos hasta aquí en esta noche. Lunisolar, porque mezclan la luna y el sol. El calendario de ellos es lunisolar. El calendario de nosotros es única y exclusivamente solar. Por eso usted ve que nuestras fechas no cambian. No cambian. Voy a poner un ejemplo. Con permiso, nosotros que estamos guardando el calendario gregoriano, la Iglesia Católica, pues fue que cambió ese horario de 12 a 12 de la noche. Así de sencillo. Gracias. Vea. Mire, nuestro calendario es un calendario solar. El calendario hebreo es un calendario lunisolar. Con el tiempo se fueron cambiando las cosas y con el tiempo fueron apareciendo algunas ideas. Ahora bien, con respecto a la hora, para el hebreo, el día comienza a las 6 de la tarde. Para nosotros comienza 12 de la medianoche. Muy distinto. Entonces, por ejemplo, para el hebreo ahorita ya es viernes. Para nosotros sigue siendo jueves todavía. Pero le estoy hablando el hebreo que guarda la ley. El hebreo ceremonial. Porque hay hebreos que saben, hermano, que las cosas han cambiado. Ahora bien, ¿por qué se cambió todo esto? ¿Quién lo cambió y por qué lo cambió? Eso lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra y durante todo el tiempo que nos resta, hermano, porque es un tema muy extenso para poderlo explicar en 5 minutos. Entonces, lo que sí le puedo decir es de que para el hebreo el día comienza a las 6 de la tarde y para nosotros comienza a las 12 del mediodía. Por cuestiones de tiempo yo me voy a quedar hasta aquí, pero si usted no le ha quedado claro algún punto, ahí está mi teléfono, ahí está mi número personal al cual usted me puede escribir y yo con mucho gusto voy a tratar de resolverle cada una de sus dudas. Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, eterno y buen Dios que estás en los cielos. Te damos gracias, papito lindo, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos diste en esta noche nuevamente de poder aprender de tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de mis alumnos.